Permiso, vamos a repetir un poco los versículos que vimos en la última clase, que es en realidad un poco de historia, en que Yoshua les da una arenga, un sermón a los habitantes, a las tribus de Israel. Veamos de nuevo. Entonces, capítulo 24 y último. Entonces reunió Yoshua a todas las tribus de Israel en Shechem y llamó a los ancianos de Israel, a sus cabezas, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Yoshua a todo el pueblo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río, y se refiere del río Éufrates, Shalom Sara, al otro lado del río Éufrates habitaban vuestros padres desde siempre, Terach, padre de Abraham y padre de Nahor, y servían a otros dioses, y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo llevé por toda la tierra de Canaán, multipliqué su simiente, y le di a Yitzhak, y a Yitzhak le di a Jacob y a Esau le di el monte de Seir para que lo poseyera, y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y ya mencionamos que estos tres versículos, el 2, 3 y 4, aparecen en la Agadá de Pesach dentro de menos de un mes. Versículo 5. Y envié a Moshe y a Aarón y herí a Egipto como lo hizo en medio de él, y después os saqué y saqué a vuestros padres de Egipto, llegasteis al mar, y Egipto persiguieron a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar de la Caña, y clamaron al Señor, y puso tinieblas entre vosotros y entre los egipcios, y trajo el mar sobre él y lo cubrió a Egipto, y vieron vuestros ojos lo que hice a Egipto, y vivisteis en el desierto muchos días, y os traje a la tierra del amorreo, que habita al otro lado del Jardén, al lado oriental, y ellos pelearon contra vosotros y los di en vuestras manos, y heredasteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Esto se refiere a Og y a Sihón, que estaban en el lado oriental del río Jardén. Versículo 9, y se levantó Balak ben Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel, y llamó a Bilam ben Beor para maldeciros, y no quise escuchar a Bilam, y os bendijo bendecir, y os salvé de su mano. O sea que os bendijo en lugar de maldeciros, que era lo que quería. En lugar de esto, no tuve más remedio que bendeciros. Versículo 11. Hasta aquí llegamos en la clase anterior. Versículo 11. Y pasasteis el Jardén, y llegasteis a Jericó, y pelearon contra vosotros los habitantes de Jericó, el amorreo, el priseo, el cananeo, el giteo, el gircasheo, el gibeo y el ibuseo, y los di en vuestras manos. Os prometí que hablaré un poco más de este río Jardén, y quiero aprovechar esta oportunidad de aquí ahora, y vamos a ver lo que os he preparado. Una maldición de Bilam podría tener efecto, pero lo dejamos esto ahora. No vamos a meternos en el tema ahora de la maldición. Lo veremos de nuevo en el libro de Shoftim dentro de pocas clases. Jardén. Ya hemos encontrado varias veces el Jardén y había prometido añadir unas pocas palabras sobre el río. En el segundo libro de Reyes, el profeta Elisha lo señala como lugar en que debía lavarse el general sirio Naamán para curarse de su lepra. Esto también ya lo vimos, ya lo mencionamos. Y nuestra pregunta es si tiene algo de especial este río, o el profeta lo señala solamente para bajar los humos del orgulloso general sirio. Y la respuesta de nuestros sabios es que esta frontera tiene una gran importancia espiritual. Hemos visto en el capítulo anterior, el 23, que separa entre la tierra santa y la tierra impura.
En el libro de Devarim, el Deuteronomio capítulo 9, dice lo siguiente: escucha, Israel, tú traspasas hoy el Jordán para venir a heredar pueblos más grandes y poderosos que tú, ciudades grandes y fortificadas en el cielo. Así dice el texto, en el cielo, sin intentar interpretar que es una exageración para expresar la dificultad de la conquista. Dejemos esto. No dice que sean fortificadas hasta el cielo, que sería la traducción, digamos, más lógica, pero no es lo que dice el texto hebreo. El texto en hebreo dice fortificadas en el cielo. Esto es lo que hay al otro lado, al lado occidental del Jordán, según el versículo este que estamos viendo ahora. ¿Por qué empieza con las primeras palabras del Shema, escucha Israel, Shema Israel, para continuar con el traspaso del Jordán? ¿Y por qué el que atraviesa el Jordán vive en el cielo? Es lo que estoy diciendo, es lo que estamos viendo aquí. Tú traspasas hoy el Jordán para heredar unas ciudades grandes y fortificadas que están en el cielo. Aquí falta el verbo, en hebreo el verbo estar no existe, en presente no se pone. Ciudades grandes y fortificadas que están, esto es el verbo que falta, en el cielo. Por lo tanto, esto significa que el que atraviesa el Jordán vive en el cielo. El Talmud, en el tratado de Bechorot, los primogénitos, página 55, dice que el Jordán baja desde Dan. Dan es la ciudad que está en el norte y de allí sale el río Jordán. Dan significa juzgar. Dice el Talmud que significa que este río es la frontera cognitiva para el que es capaz de juzgar sus propios actos. Entre estos que son capaces de juzgar sus propios actos y los otros que se dejan llevar por los sentidos o por los instintos. O sea, hay personas que viven y dejan que la vida corra, así como corra. Y hay otros que juzgan sus propios actos y quieren saber qué estoy haciendo ahora y quieren obrar en consecuencia. En el Shema declaramos la unicidad del Creador. No tan solo que Él existe y gobierna el universo, sino que le ha puesto una meta y un camino para llegar a esta meta. Shalom a los que han estado llegando ahora últimamente, Teresa y Miquel, supongo que es, a pesar de que pone el nombre de su mujer, pero también está presente Margalit. Pues buenas noches. Bueno, entonces, esta meta incluye la meta que pone el Creador a la humanidad, la meta a la que la humanidad tiene que llegar, incluye la unicidad. Incluye descubrir cómo está todo relacionado, que todo tiene significado, desde los astros y las neuronas del cerebro hasta los insectos y las bacterias. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Y sin descubrir esto, no podemos pasar a la segunda fase de comprensión de que todo está relacionado con la meta que el Creador ha impuesto. Por lo tanto, al atravesar el Jordán, entramos a la Tierra Santa que potencia nuestras posibilidades de alcanzar estos conocimientos. El trabajo en esta tierra es diferente del trabajo en otros lugares. Así dice la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, versículos 10 hasta 12. Pues la tierra a la que tú vienes allí para heredarla, no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, en que siembras tu semilla y riegas con tu pie, como en el jardín de verdura. O sea, se hacían unas acequias en el barro, con el barro,
y con el pie ibas pisando la frontera de la acequia para desviar el agua. Esto es regar con el pie. En Egipto puede hacerse una cosa así porque se desvía un poco del agua del Nilo y se riega de este modo las plantaciones que están a ambos lados del río. Allí riegas con tu pie, como en el jardín de verdura. Esto es lo que se hace en Egipto. Y la tierra a la que vosotros atravesáis allí atravesáis el Jordán para heredarla, es tierra de montañas y valles. Por la lluvia del cielo beberás agua. Una tierra que el Señor tu Dios la inquiere. Siempre los ojos del Señor tu Dios están en ella desde el comienzo del año hasta el final del año. De la palabra regel, que aparece aquí, que hemos visto antes, que riegas con tu pie, como el jardín de verdura, regel, pie, viene la palabra hergel, que significa rutina. En el extranjero puedes trabajar según una rutina que no requiere esfuerzo mental o espiritual. Mientras que en la Tierra Santa, por la lluvia del cielo beberás agua. Aquí depende de tu esfuerzo espiritual, como explica la Torá en el mismo capítulo 11 del Deuteronomio, unos versículos más adelante, que es lo que leemos en el Shema, el segundo párrafo del Shema. Si escucháis mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, os daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Lo cual significa que si no hay un esfuerzo espiritual, no hay lluvia. Si tú te portas bien, si escuchas mis mandamientos de amar al Señor y de servirlo con todo tu corazón y con todo tu alma, entonces va a haber lluvia. La lluvia no depende, o sea, para poder regar la tierra, no basta con tu rutina, con tu pie, como era en Egipto, en el extranjero. Puedes trabajar según una rutina. En la tierra de Israel la rutina no vale para nada. Te exigen continuamente un esfuerzo espiritual. Sin este esfuerzo espiritual no hay lluvia. Y la frontera entre esta tierra santa y la profana la marca el Jordán, en que eres capaz de juzgar tus propias acciones. Viene de Dan. Dan significa juzgar. Entonces, este río Jordán que baja del Dan, que baja del juzgar, es lo que separa entre los que son capaces de juzgar sus propias acciones, o sea, que tienen un esfuerzo espiritual, y aquellos que viven en el extranjero, al otro lado del Jordán, que son los que se dejan llevar por la rutina, que se dejan llegar por sus, como hemos dicho antes aquí, un segundo, por sus sentidos o por sus instintos. Esta es la frontera la marca este río Jordán. Un segundo aquí ahora. Ups. Y esto tiene otra expresión. Al lado oriental del río Jordán encontraremos la falta de reposo. Los ojos se consumen, el corazón se encoleriza, el alma languidece. Todo esto lo dice la Torá en el capítulo 28 del libro de Devarim. Las maldiciones que ocurren cuando salgáis al exilio, a la diáspora. Allí al otro lado del río encontraréis la falta de reposo, los ojos se consumen, o sea, que esperas que ocurra algo bueno y no ocurre. El corazón se encoleriza, el alma languidece, pierdes la esperanza. El motivo es que cuando el israelita está fuera de su frontera, pierde el reposo, tiende a desesperarse
con los desastres que le ocurren, y esto es perder, los ojos se consumen, o sea que espera algo que no ocurre, algo bueno, espera que ocurra algo bueno, pero no, sigue habiendo desastres uno tras otro, y esto le causa enfado por perder el control de sus acciones, el corazón se encoleriza, y ahí llega la languidez, la falta de fuerzas para afrontar los retos. La frontera que separa entre estos dos estados de ánimo es el río Jardén, la entrada a la Tierra Santa, tanto en el sentido figurado y alegórico como en el sentido físico, puesto que siempre estamos relacionados directamente, cuerpo y alma. No es que el cuerpo vaya por un lado, el sentido físico, y el alma vaya por el otro lado, el sentido figurado y alegórico. No, los dos van siempre juntos. El profeta Eliseo le dice al general sirio Naamán que se purifique en el Jardén, en la capacidad de juzgar sus propios actos para descubrir cuál es el motivo de la lepra. Que se lave en el Jardén, que le ayudará a descubrir cuál es su función particular en el mundo. Que limpie su alma en el Jardén al tomar la responsabilidad sobre sus actos, como efectivamente fue capaz de hacer después de sumergirse 7 veces en el Jardén. El 7 se refiere a las 7 facetas o fuerzas del alma: amor, rigor, misericordia, esfuerzo, humildad, asimilación y la puesta en práctica, que se corresponden con las 7 sefirot inferiores, y esto es diferente de las facetas del alma que enseñan en el cristianismo. Ok, con esto he querido dar por lo menos un primer detalle de lo que es el Jardén, de lo que nuestros sabios dicen del Jardén. No se trata de un río. Yo me acuerdo, he visto varias veces turistas americanos que llegan a la Tierra Santa y quieren ver the Jordan, el río Jordán, y desde las colinas, desde donde se ve el río, les enseñan: veis aquí esta hilera de plantas, pues el río está dentro de estas plantas, no se puede ver el río, es tan pequeñito que no se ve. E incluso cuando llegamos junto al lago Kinneret, en lugares en que puede verse el río Jardén, puede cruzarse a pie, es un río pequeñito. Bueno, depende de cómo esté, en aquel momento, pero normalmente es un río que puede cruzarse a pie sin mucho problema, y esto causa un gran desengaño a estos turistas que piensan que si aparece en el Tanaj, si aparece en la Biblia, tiene que ser un río espectacular, y cuando ven que es tan pequeñito, no entienden que la grandeza espiritual no siempre está relacionada con el tamaño físico, sino que son dos cosas que se complementan de algún modo. Ok, bueno, entonces hemos visto aquí esta introducción a lo que es el Jardén y el valor tanto del Jardén como de la Tierra Santa. Seguiremos hablando de estos temas porque nos siguen acompañando, pero vienen poquito a poquito, van apareciendo poquito a poquito en los versículos, y cada vez que aparece en el Midrash y tal, intentaré traerlos para enriquecer un poco más nuestros conocimientos. Ok. Volvamos a nuestro tema. Hemos dicho que pasasteis el Jardén y llegasteis a Jericó, y allí dice: pelearon contra vosotros los habitantes de Jericó, y nos trae aquí a 7 pueblos. No solamente los habitantes de Jericó, sino nos trae a los 7 pueblos. ¿Qué significa esto? Habla de los habitantes de Jericó y menciona a los 7 pueblos cananeos. A estos se refieren nuestros sabios cuando dicen que Jericó era un paraíso
y todos los reyezuelos de Canaán tenían allí un palacio. Según otro punto de vista, al ser la puerta, la entrada de la tierra de Canaán, todos los reyes del país tenían allí destacamentos para asegurar que el pueblo de Israel no pudiera entrar. Sigamos adelante. Y envié, versículo 12, y envié la avispa delante de vosotros. Esto aparece en el libro de Shemot, capítulo 24, no lo he mencionado aquí, porque está mencionando aquí versículos que todos conocían versículos de la Torá, y los está mencionando con las promesas de lo que va a ocurrir aquí en la tierra de Israel. Y aquí dice, efectivamente, envié la avispa delante de vosotros y los expulsó de delante de vosotros, los dos reyes del amorreo, no con tu espada ni con tu arco. Versículo 13, y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ellas, viñas y olivares que no plantasteis, vosotros ahora podéis comer. Ok, hasta ahora la historia, y ahora viene la arenga en sí. Y ahora, temed al Señor y servidle con integridad y de verdad. Quitad los dioses de vuestros padres que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, o sea, en Mesopotamia y en Egipto, y servid al Señor. Parece ser, según este versículo, que seguían conservando recuerdos de lo que eran los dioses cananeos, los dioses babilónicos. Al otro lado del río se refiere al otro lado del río Éufrates, vuestros padres al otro lado del Éufrates, o lo que luego visteis en Egipto, quitar todo esto de vuestros corazones, quitadlo y servid solamente al Señor. Y ahora viene algo muy interesante. Versículo 15. Y si es malo a vuestros ojos servir al Señor, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, como ha mencionado en el versículo 2, Terach, el padre de Abraham, que servía a otros dioses, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Y dice Yoshua, yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí punto y aparte. Y el punto y aparte siempre significa que hay un tiempo, el tiempo se para y esperamos que ocurra algo. Y significa que en aquel momento, aquí en nuestro contexto, significa que en este momento el pueblo se queda, ¿pero qué ocurre aquí? ¿Me estás diciendo que podemos elegir? ¿Podemos escoger a quién servir? Yo me creía que estábamos obligados a servir a Dios, que nos ha impuesto. Aquí de pronto aparece la posibilidad de escoger. Y el pueblo respondió y dijo, profano es para nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y quien hizo delante de nosotros estas grandes señales, milagros, y nos guardó por todo el camino en que anduvimos, y entre todos los pueblos entre los cuales pasamos, y expulsó el Señor a todos los pueblos al amorreo que moraba en la tierra de delante de nosotros. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios.
La alternativa que presenta Yehoshua ante el pueblo es extraordinaria. En realidad, después de haber oído todo lo que el Creador ha hecho por ellos, es de esperar que el pueblo reaccione como lo hizo. Pero no es un engaño ni un truco demagógico, sino un medio para descubrir su verdadera intención, para que ellos mismos sean conscientes de su propia voluntad. Yoshua ya lo sabe, pero yo quiero que vosotros también lo sepáis. Os doy la posibilidad de elegir, pero yo sé cuál va a ser la respuesta. Entonces, ¿por qué lo hago? Puesto que las tentaciones y los problemas son numerosos, como ya hemos visto, y seguirá habiendo más tentaciones y más problemas a lo largo de la historia. Y es importante que sean conscientes de que al fin y al cabo, esta es su identidad nacional de la que no pueden escapar. Y por lo tanto no tiene más remedio que demostrarles que ellos mismos quieren esto. Pero no acaba aquí. Yoshua continúa, versículo 19. Y dijo Yoshua al pueblo, no podréis servir al Señor porque es un Dios santo, es Dios celoso, que no perdonará vuestros pecados ni vuestros errores. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho el bien. Y dijo el pueblo a Yoshua, no, sino que serviremos al Señor. Ya que hemos mencionado al Dios celoso, y puesto que es uno de los atributos extraños del Creador, que surgen preguntas, surgen dudas, surgen no sé qué, no sé cómo llamarlo, cuando cada vez que mencionamos al Dios celoso, pues vamos a ver lo que hemos visto aquí. Este atributo aparece en la Torá varias veces, comenzando ya en los 10 mandamientos. En el segundo mandamiento dice, no te postrarás ante ellos. Vamos a verlo ahora, es lo que estoy explicando, Sara, un poco de paciencia. Perdón, sí, pero es lo que estoy explicando ahora. No te postrarás, dice el segundo mandamiento, hablando de los otros dioses, no te postrarás ante ellos ni los servirás, pues yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que recuerda el pecado de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos de quienes me odian, o sea, sobre la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. ¿Qué significa celoso en este contexto? Esta es la pregunta de Sara, y a esto vamos. Esta expresión aparece 6 veces en la Torá, 3 en el libro de Shemot y otras 3 en el libro de Devarim. La primera vez que aparece en el libro de Shemot es la que hemos visto aquí, los 10 mandamientos, y una de las 3 veces del libro de Devarim es de nuevo en los 10 mandamientos, que como ya sabemos aparecen también en el libro de Devarim, y en todas estas veces viene como reacción a la idolatría. La gran novedad del judaísmo comenzaba con la idea del monoteísmo que había desaparecido del panorama teológico casi desde los principios de la humanidad a partir de Enosh. Enosh, que en castellano lo llaman Enos, y no Hanoch en hebreo, que en castellano lo llaman Enoch, que es el que se subió al cielo sin morir. Estamos hablando de Enosh, que es otro personaje mucho antes. Algo después del año 1000, según nuestro cómputo, según el Midrash. Todos los pueblos desde entonces adoraban y servían a multitud de dioses, el dios del agua y el dios del fuego, el dios del amor y el dios del odio, el dios de las águilas y el dios de las moscas. Tenían un dios por cada una de las fuerzas de la naturaleza, grandes o pequeñas, sin acordarse
de que todas ellas están completamente subordinadas al Creador uno y único. Esta es la primera fase. Además, este monoteísmo negaba cualquier representación plástica del Creador por medio de un ídolo. Por ejemplo, los cristianos se consideran monoteístas, pero son idólatras. Hacen una representación plástica del Creador, tanto si es un dibujo como si es una estatua, y lo adoran, no sé, o algo así. Y esto está en contra, para nosotros está prohibido. No te harás ninguna imagen. No sé qué hacen los teólogos cristianos, lo sé, pero no lo voy a explicar ahora. ¿Qué hacen los teólogos cristianos con esta prohibición? Se la pasan por alto. Está prohibido hacer una representación plástica, tanto si son dibujos como si son cualquier otra cosa, y esto es lo que llamamos ídolo, es una palabra griega que significa estatua, ídolo, y esto también iba en contra de todo lo conocido en aquellos tiempos. En aquellos tiempos todos tenían ídolos, porque la mente humana exige representar sus ideas en algo palpable. Por cierto, podéis ver que la palabra ídolo y la palabra idea tienen casi las mismas letras. Las dos vienen del griego y las dos están relacionadas. La idea tienes que representarla en algo, tienes que plastificarla para hacerlo más asequible, porque el pensamiento abstracto es muy difícil. Necesita mucho tiempo, el hombre necesita mucho tiempo para desarrollar una idea abstracta que no deba estar representada por una figura. La meta intentará siempre darle una forma palpable, incluso cuando hablamos de cosas abstractas. Intentamos imaginarnos algo. Tengo que imaginarme algo. Imaginar significa darle una imagen. Resulta muy difícil trabajar de este modo, con ideas abstractas. Por lo tanto, para que estos dos puntos, el Dios único y la prohibición de convertir la idea en ídolo, es necesario que haya una respuesta inmediata y clara a la transgresión. Este es el significado del ser celoso. Aquí me he saltado un verbo, pero no importa. Para que estos dos puntos estén claros, es necesario que haya una respuesta inmediata y clara a la transgresión. Y este es el significado de ser celoso. Cada vez que haya una transgresión en cuanto al Dios único o en cuanto a la idea, incluso cuando hablamos de este Dios único, de convertirlo, de representarlo por medio de una imagen, entonces aparece el Dios celoso. Va a haber una respuesta inmediata y clara a la transgresión, o esperamos. O sea, Dios dice, preparaos para una respuesta inmediata y clara, que quede claro que esto no lo tolero. Ok, con esto intento explicar el significado de lo que es un Dios celoso. Y por supuesto aquí en nuestro libro de Yoshua también está aquí relacionado directamente con la idolatría. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extraños, volverá y os hará daño, os consumirá. Esto es el Dios celoso. ¿Entendido? O sea, está claro que se refiere a la idolatría o a servir a otros dioses, aunque no les hagas estatuas. Esas son las dos posibilidades que hemos visto ahora. Ok. Podemos seguir adelante. La respuesta del pueblo es no vamos a por otros dioses, sino que serviremos al Señor.
Versículo 22, y dijo Yoshua al pueblo: testigos sois vosotros sobre vosotros mismos, de que os habéis escogido al Señor para servirle. Habéis escogido para vosotros, os habéis escogido en el sentido de que habéis escogido para vosotros al Señor para servirle. Y dijeron: testigos. Así es. Versículo 23. Y ahora, quitad los dioses extraños que hay en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y de nuevo, estamos hablando aquí, se trata del botín que habían tomado de los cananeos y que se convertía en una nueva tentación, ya que al salir de Egipto no tenían ningún ídolo, salvo uno, como veremos al final del libro de Shoftim, y por eso la Torá repite varias veces la obligación de destruir los dioses cananeos, puesto que no servían como piezas de museo, sino que eran un peligro muy evidente. La tentación era muy grande y no todos supieron superarla. La idolatría en personas particulares de Israel, comienza ya en la época de Yoshua. Nuestros sabios dicen que estando en Egipto, Israel habían caído en 49 de los 50 grados de impureza. Y se refieren a que la idolatría había penetrado peligrosamente en la mentalidad de una importante minoría de los hijos de Israel en Egipto. De esta importante minoría, la mayor parte se quedaron en Egipto, no salieron de allí. Como ya hemos visto varias veces, de que los hijos de Israel salieron diezmados, o en realidad no dice diezmados, sino, no sé cómo decirlo en castellano, 1 de cada 5 o 1 de cada 50, según dos midrashim diferentes. Digamos, 1 de cada 5. No es 1 de cada 10 diezmado, sino 1 de cada 5. No sé si hay un verbo así en castellano. Diezmado. Pero los que se quedaron eran aquellos que se habían ya identificado tanto con la cultura egipcia que no eran capaces de abandonarla. Y gran parte de la idolatría, de la cultura egipcia tenía que ver con la idolatría y también con la permisividad sexual que había en Egipto. Eran los dos grandes obstáculos que tenían allí cuando dicen que habían caído en 49 de los 50 grados de impureza. Se refieren a la idolatría por una parte y a la permisividad sexual por la otra parte. Las 10 plagas estaban destinadas tanto a castigar a los egipcios por sus excesos con los esclavos hebreos, como a demostrar a los mismos hebreos que su Dios es omnisciente y omnipotente, y ayudarles de este modo a desprenderse de la idolatría. Ya sabemos que hubo una grave caída con el becerro de oro, pero luego durante los 40 años en el desierto se mantuvieron alejados de la idolatría, por lo menos la inmensa mayoría. Al llegar a la tierra de Canaán y encontrarse con la cultura local, vuelve a despertarse el peligro de la idolatría y hay que luchar contra ella. Ok. Y dijeron el pueblo a Yoshua: al Señor nuestro Dios serviremos, y su voz escucharemos. Y cerró Yoshua un pacto con el pueblo aquel día y le puso decreto y juicio en Shechem. El decreto se refiere a lo que mencionan nuestros sabios. Al entrar a la Tierra Santa, Yoshua impuso 10 condiciones, decretos, para permitir una convivencia social adecuada.
al contrario, estoy contestando a Francesc, el monoteísmo de Atón estaba relacionado con los israelitas, lo había aprendido de ellos, porque no tenían ninguna otra fuente los egipcios de donde aprender el monoteísmo, como no fuera el pueblo de Israel que vivía entre ellos. Y esto fue un caso extraordinario en que un faraón aprende algo de los hijos de Israel, mientras que la mayoría de las otras veces fue al revés, por desgracia. Bueno, vamos a por los 10 decretos. En primer lugar, que puedan pacer sus ganados en los bosques. Los bosques no pertenecen a nadie, aunque estén dentro del territorio de una tribu, puedan pacer allí sus ganados. Que puedan recoger leña y hierba de los campos, menos los tréboles. ¿Qué tienen de especial los tréboles? No lo sé, no he tenido tiempo para investigarlo. Los tréboles no pueden tocarse, pero se puede recoger leña y hierba de los campos. Tercer decreto, que puedan tomar retoños de árboles de cualquier lugar. Y se refiere, por supuesto, a árboles frutales, menos de los olivos. Los olivos no los puedes tocar. Si salen retoños de los olivos, no lo pueden tocar, pero los demás no hay problema. Un segundo, voy a intentar leer lo que dice Francesc. No es descabellado lo que dices, pero no quiero meterme en este tema ahora porque la mayoría de la gente lo desconoce y no quiero meterme en esto, tener que explicarlo todo para darte una respuesta, ¿de acuerdo? No es descabellado pensarlo. Ok. El cuarto decreto. Si aparece un nuevo manantial, de pronto brolla un nuevo manantial, podrán aprovecharlo los habitantes del pueblo cercano, aunque esto crezca dentro de la parcela de un particular. Decreto quinto, que puedan pescar en el lago Kineret con caña, pero no con redes o con barca, solamente con caña. El sexto, que puedan hacer sus necesidades cuando van de camino, pueden hacer sus necesidades detrás de las vallas que hay junto al camino, aunque el campo inmediato esté sembrado de azafrán y quede perjudicado en aquel momento, a pesar de que se convierte en abono, quién sabe, pero de momento estás destrozando, no sé, el sembrado de azafrán. El azafrán, como ya sabemos, era carísimo y sigue siendo caro, pero esta es una de las condiciones. Si quieres guardar el azafrán, pues siémbralo un poco más lejos del camino para que nadie te lo... no, esto no está en el texto profético, esto aparece en el Midrash, pero como Midrash histórico, que dice que estos son los decretos que impuso Yoshua. Lo menciona varias veces, 2 o 3 veces lo menciona el Talmud. El decreto séptimo, que puedan circular por los caminos que atraviesan los campos, o sea, hay un campo y puedes hacer, ¿cómo se dice esto? Un atajo, pasando por el campo, hasta que caiga la segunda lluvia. Cuando cae la segunda lluvia ya se convierte en barro y si pasas por allí lo vas a estropear. Por lo tanto, mientras no haya caído la segunda lluvia, o sea, hasta el mes de finales de octubre o principios de noviembre, puedes cruzar el campo, circular por caminos que atraviesan los campos. Octavo decreto, pueden apartarse del camino entrando en los campos a causa del barro seco. Cuando llueve y pasas y el camino se convierte en lodo, si pasas por allí con un carro, el camino se estropea. Y luego cuando se seca el barro,
entonces se convierte en pinchos, en cosas raras que ya no puedes pasar por allí, no puedes caminar por allí. Resulta difícil pasar precisamente por el camino. Es más fácil desviarte del camino, apartarse del camino y entrar en el campo vecino, hacerte un caminito al lado del camino. Esto se puede hacer a causa del barro seco. Cuando el barro aún es lodo, pues vas a meterte en el lodo. Pero cuando el barro se ha secado y se ha estropeado el camino, entonces puedes pasar por el campo. O sea, puedes ir por el lado del camino, aunque esté dentro del campo vecino. En Purim era el tiempo en que los tribunales sacaban a los obreros, los sacaban a los caminos para poner de nuevo en condiciones, más o menos en Purim ya son las últimas lluvias, y por lo tanto aprovechaban, a partir de Purim salían los obreros mandados por el tribunal, o sea, por el ayuntamiento, a poner de nuevo en condiciones los caminos para que no tengan que desviarse y meterse en los campos. Noveno decreto, que el que se pierda entre las viñas puede ir avanzando aunque sea cortando las ramas de las vides. Hay que intentar no destrozar las vides, por supuesto, pero si te has quedado ahí enredado, pues entonces puedes ir cortando las ramas para salir de allí. Y el último decreto, que el cadáver de un desconocido encontrado fuera de la ciudad, vas por el camino fuera de la ciudad y te encuentras con el cadáver de un desconocido, sea enterrado en el lugar en que lo encuentren. Esto se denomina met mitzvah, o sea, el muerto obligado. O sea que tú estás obligado a ocuparte de este muerto. Y está prohibido moverlo del lugar en que lo encuentren, aunque sea en medio de un campo particular o en medio del camino. En el lugar donde está, cavas allí la tumba y lo entierras allí justo en el momento, en el lugar en que ha caído. Cualquiera que lo encuentre, aunque sea el sumo sacerdote, está obligado a cuidarse de él, hasta que quede enterrado o hasta que se encuentren los familiares. Si encuentran los familiares, entonces, si ya empieza a ocuparse de él y de pronto llega alguien más por el camino y se trata de un familiar que lo está buscando, que pasa donde está mi abuela, y de pronto se encuentran con el cadáver, entonces los familiares sí que pueden llevarse el cadáver y enterrarlo en el cementerio particular o del pueblo, de lo que sea. Pero si no te has encontrado con familiares, si no sabes de quién es, no lo vas a dejar ahí solo para ir a buscar ayuda, sino que tú mismo cavas la fosa y lo entierras ahí, y luego en el momento que está ahí enterrado, prohibido moverlo de allí, aunque sea a mitad del camino. Ok, estos eran los 10 decretos las 10 condiciones que puso Yoshua para permitir una convivencia social adecuada. Porque sin esto no vamos a poder vivir aquí tranquilamente. Levantamiento de cadáveres por orden del juez. Pero cuando llega el juez, y el juez va a llegar, el cadáver se levanta. Aquí estamos hablando de que no se levanta el cadáver. Si has estado allí esperando, digamos, no quieres enterrarlo allí. Esperas durante 1 hora, 2 horas, tal vez venga alguien más y sepa de quién se trata, y entonces no estés obligado a enterrarlo allí. Solamente es cuando es un desconocido. Solamente entonces puedes tienes que enterrarlo en el lugar, pero si es una persona conocida ya se puede mover. No es exactamente lo mismo, tiene cierta similitud, pero no es del todo igual. Por esto encontramos luego en la Mishnah y en otros lugares que hablan de una tumba en medio del camino.
Una tumba en medio del camino, hay que desviar el camino porque hay una tumba justo en medio. ¿Cómo es posible que haga una tumba justo en medio? Se trata precisamente de esto. Ok. Versículo 26, escribió Yoshua estas palabras en el libro de la Torá de Dios. Esto responde a la pregunta que me habéis hecho antes y que la he guardado hasta ahora. Escribió Yoshua estas palabras en el libro de la Torá de Dios y tomó una gran piedra y la colocó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Esto ya lo explicamos en la clase anterior. Es lo que vamos a ver. Un momento, Miquel. En la clase anterior vimos una primera explicación y podemos añadir otra explicación. La primera explicación que vimos es que lo escribió en el altar que había en Shechem. Todo esto ocurre en Shechem, en el mismo lugar en que tuvo el primer encuentro, digamos, el pacto que hizo Yoshua con el pueblo de Israel al entrar a la tierra de Israel. Han pasado 28 años y hacemos de nuevo en Shechem, se repite lo mismo. Y dimos la explicación de que añade en el texto que ya estaba escrito en el altar, que estaba blanqueado con cal, y allí habían escrito la Torá, y allí añade esto. Pero hay otra explicación, que Yoshua demostró que estos decretos ya estaban insinuados en la Torá de Moshe. Puesto que no hay ningún apéndice en la Torá, aquí podemos decir que estas son las palabras de Yoshua. Y por lo tanto, estamos hablando del trabajo de análisis e interpretación de los textos de la Torá, que está en manos de los sabios, según los criterios que ya les dio el Creador en el monte del Sinai, y se considera como si el sabio lo hubiera escrito en la Torá. Así dice el primer salmo, salmo número 1. Bienaventurado el hombre que, etcétera, etcétera, que en la Torá del Señor está su deseo. O sea que él desea la Torá del Señor y en su Torá medita de día y de noche. Al principio dice la Torá del Señor y luego dice su Torá, no la Torá de Dios, sino la Torá del sabio, puesto que con su esfuerzo la convierte en suya. Y más aún cuando tiene el mérito de que lo que ha logrado descifrar sea aceptado por los demás sabios. La Torá en muchas ocasiones es como un libro sellado, que hay que descifrarlo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿A qué se refiere exactamente? Nos da una idea general, pero quiero saber qué significa exactamente. La mayoría de los mensajes ya han sido descubiertos de hace siglos, pero hubo una época en que estaban al principio y los mensajes estaban aún encriptados y los sabios iban descifrando estos mensajes poco a poco. Parte de los mensajes teníamos la Torá oral recibida por Moshe en el monte del Sinai, que daba una explicación a textos determinados, pero otros muchos quedaron encriptados y se fueron descifrando a lo largo de los siglos. Puede ser que aún haya cosas que puedas descifrar tú también. Por lo tanto, tú estás estudiando un texto y de pronto le descubres un sentido más profundo, puedes decir, puede ser que haya yo descifrado ahora un nuevo sentido de la Torá. Si tienes el mérito de que los demás sabios digan, tienes razón, esto nos parece bien, nos parece lógico, nos parece adecuado, entonces tú puedes decir que has escrito esta interpretación en la Torá, a pesar de que la Torá no se mueve de donde estaba. No vas a añadir tu interpretación dentro del texto, pero es como si hubieras escrito algo nuevo en la Torá. Y a esto se refiere aquí, según esta segunda explicación, que Yoshua escribió estos decretos en la Torá. O sea que demostró que cada uno de estos 10 decretos
emanan de algunos lugares de la Torá, que no nos vamos a meter en esto, de dónde se los sacó. Esto en el tratado de Baba Batra se habla de estos temas. ¿A qué se refiere? Andrés Semana. Ok. Tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor, al santuario este, ya vimos la semana pasada, que se refería al altar que estaba en el monte Ebal. Versículo 27, y dijo Josué a todo el pueblo, y aquí esta piedra será testigo en nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros, será en vosotros testigo, para que no neguéis a vuestro Dios. Y despidió Josué al pueblo, cada uno a su edad. Y sucedió que después de estas cosas murió Josué bin Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la frontera de su heredad de Timnat Serah, que está en la montaña de Efraín, al norte del volcán. Ups, un volcán por aquí. ¿Dónde está este volcán? No hay ningún volcán en esta zona del país. Hay varios volcanes extinguidos en el Golán, pero no hay en la zona de Efraín. El nombre Gash, volcán, en hebreo significa ebullición, un monte que ebulle. Y quiere decir que el monte entró en ebullición al ver que no honraban a Josué en su entierro tal y como se merecía. Y el monte quería tragárselos, quería tragarse a la gente que había venido al funeral de Josué bin Nun. Ya hemos mencionado que los ancianos habían conocido a Moshe, y el Midrash dice que la faz de Moshe era como el sol, mientras que la faz de Josué era como la luna. A primera vista parece que el sol es mucho mejor, puesto que alumbra mucho mejor que la luna. Así era el liderazgo de Moshe, resplandeciente como su propio rostro, pues en el monte del Sinai había tenido una larguísima experiencia espiritual, como dice el libro de Shemot, capítulo 34, pero este tipo de liderazgo tenía un gran inconveniente. Cuando brilla el sol, no se ven las estrellas. En cambio, Josué no brillaba tanto, y no era por falta de nivel espiritual, puesto que en el mismo libro de Shemot, capítulo 33, dice que no se movía de dentro de la tienda de reunión, y que también acompañó a Moshe un buen trecho en la subida al monte Sinai, y que estaban juntos cuando descubrieron que el pueblo había hecho el becerro de oro. Josué no había pecado en el becerro de oro, estaba con Moshe. Pero al igual que los tres patriarcas, tenían cualidades diferentes. Moshe tenía una cualidad y Josué tenía otra cualidad, que no significan que el uno sea mejor que el otro. Y también Josué tenía unas cualidades diferentes que las de Moshe, que le permitían dirigir el pueblo, liderarlo de un modo completamente diferente. Además, habían entrado a la Tierra Santa y ya no estaban todos juntos alrededor del tabernáculo, puesto que cada uno se había establecido en su propia parcela, y esto requería otra relación entre el rey y el pueblo. Los ancianos que forman el tribunal habían sido nombrados por Moshe, y tal vez creían que los métodos usados por Josué no eran los más adecuados. Habían visto sus fallos en la derrota frente a la ciudad de Ai, cómo le habían engañado los gibonitas, y el hecho de que aún quedaran bolsas de cananeos dentro del territorio de Israel. Todo esto les llevó a menospreciar, aunque fuera solo un poquitín, el liderazgo de Josué, sin darse cuenta de que precisamente su modo de dirigir el pueblo había permitido que ellos, los miembros del tribunal, también pudieran brillar. Y esto es el significado que dan nuestros sabios al monte, al volcán este.
Versículo 31. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Yoshua y todos los días de los ancianos, que alargaron días después de Yoshua, que habían conocido todas las obras del Señor que había hecho por Israel. Y los huesos de Yosef, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, sepultaron en Shechem, en la parcela de campo que compró Jacob de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 ksitá. Ksitá es una oveja, 100 ksitá. Y fueron para los hijos de Yosef como posesión. Y murió Eleazar ben Aharón, el hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Pinjas, que le había sido dado en la montaña de Efraín. Las sepulturas estas, según la tradición que tenemos, la tumba de Yoshua bin Nun está en el pueblo árabe Kifl Jareth, frente a la ciudad de Ariel. Aquí podemos ver una foto del edificio de por fuera en la noche. Aquí está la ciudad de Ariel. Y aquí está la carretera número 5. Al otro lado de la carretera, a pocos metros de la carretera, aquí está la tumba de Yoshua y aquí está el pueblo Kifl Jareth. La tumba de Yosef está frente a la ciudad de Shechem, hoy en día dentro de un campamento de refugiados llamado Balata. Aquí podemos ver las ruinas de la ciudad antigua de Shechem. Aquí encontraron aquí la entrada de la ciudad y aquí está la tumba de Yosef. Aquí podemos ver la tumba, ha sido destruida varias veces por los palestinos y restaurada varias veces por los judíos. Está normalmente cerrada y se permite su entrada algunas veces. Hay que tomar, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pedir permiso al ejército y entrar sincronizados con el ejército, porque si no puede ser muy peligroso. Está en una zona palestina peligrosa. Aquí podemos ver la ciudad de Shechem, el monte de Eval y el monte de Grizim. Estamos viendo desde el este hacia el oeste. Y aquí a la entrada, aquí está estaba la ciudad antigua de Shechem y aquí está la tumba de Yosef. Las tumbas de Eleazar ben Aarón y de su hijo Pinjas están las dos en un mismo edificio en el actual pueblo árabe de Awarta, cerca de Shechem. En el mismo pueblo hay otras tumbas relacionadas con los familiares de Pinjas, su hijo Abishua y su tío, el tío de Pinjas, Itamar ben Aarón, el hermano de Eleazar. Eleazar y Itamar eran dos hermanos. Están allí las tumbas también de Itamar ben Aarón. Igualmente hay una cueva en la que están enterrados, según la tradición, los ancianos de los que hemos visto en este último versículo, en estos últimos versículos, los ancianos que conocieron a Moshe y a Yoshua y que gobernaron justo después de la muerte de Yoshua. Esta es una foto antigua de principios del siglo XX. Y aquí está una foto aérea actual del pueblo de Awarta. Aquí está la tumba de Eleazar, pone Eliezer por equivocación, pero es Eleazar ben Aarón y también de Pinjas. Aquí la que relacionan con Abishua ben Pinjas, hijo de Pinjas. Y aquí una cueva de los Shiv'im Azkenim, los 70 ancianos. Estas tumbas tienen una tradición oral tanto entre los judíos que habitaban por la zona, como entre los samaritanos que estaban aquí en Shechem, muy cerca, como también entre los musulmanes que vivían también por la zona. Todos ellos dicen que estos son las tumbas de Eleazar ben Aarón, en árabe, como sea, le llaman Eleazar ben Harún. Pinjas no me acuerdo cómo lo llaman, pero también está claro que se refieren a estos personajes. Y aquí una foto aérea de los 3 lugares. Aquí está Tel Shiloh, donde yo vivo.
Aquí la tumba de Yoshua, aquí está la ciudad de Ariel, la tumba de Yoshua. Esta también esta es una visión de de oeste a este. De oeste a este. Esto es el norte y esto es el sur. Aquí está Tel Shiloh. Hacia el norte está la tumba de Pinhas en el pueblo de Ahuarta. Está aquí. Un poco más al norte está la ciudad de Shechem, aquí. Y a la entrada está la tumba de Yosef. Ok, entonces tenemos aquí las tres tumbas mencionadas aquí en este último versículo. Vamos un pensamiento más que quiero añadir aquí antes de terminar. Este es el último versículo del libro de Yoshua, pero quiero acabarlo con un pequeño mensaje aquí. Así terminamos el libro de Yoshua, en que vimos las primeras batallas de conquista del país, con las crisis y las victorias. El trabajo no ha terminado, puesto que han quedado varios núcleos de cananeos dentro de la población israelita, además de los filisteos al sur, que no los han tocado en absoluto, dentro de las fronteras de la tribu de Judá. Y muy diferente es el caso de los fenicios, que también formaban parte de las tribus cananeas mencionadas en el libro de Breshit, puesto que ellos se quedan en el norte en gran mayoría, como veremos al principio del libro de Shoftim, la semana que viene. El libro abarca una época relativamente corta, según nuestra tradición, de tan solo 28 años, desde el cruce del Jardén en el año 2488 hasta la muerte de Yoshua en el 2515 o 16, depende de cómo se haga el cómputo exactamente. Dicen nuestros sabios que si Israel no hubieran pecado, hubieran recibido tan solo los 5 libros de la Torá y el libro de Yoshua, ya que con ello se hubiera completado el ciclo. Y se refieren con ello al ciclo que empezó con la expulsión de Adán y Javá del paraíso. Los descendientes de Adán se esparcieron por toda la tierra, unos pocos deseando regresar al paraíso, y la restante gran mayoría olvidando por completo la posibilidad del regreso al paraíso. ¿Significa esto que el paraíso estaba justo en la Tierra Santa? Está claro que los primeros capítulos de la Torá que hablan del paraíso no pueden tomarse al pie de la letra, sino que tienen un significado muy elevado que necesita revestirse con unas explicaciones que lo hagan asequible, sin dejar de ser completamente ciertos. El paraíso es el lugar en que el hombre pueda estar en contacto directo y consciente con el Creador, sin que el cuerpo físico le moleste o se lo impida. Y esto era el estado en que estaban Adán y Eva, Adán y Javá. Esto era el paraíso, en que hay un contacto directo, profecía clara, presencia divina clara entre el hombre, entre el Creador y la humanidad. Para esto necesitamos educar el cuerpo por medio de los mandamientos de la Torá, y para ello necesitamos la Tierra Santa, que tiene todas las condiciones espirituales para que este contacto con el Creador sea factible. Y por desgracia, ya desde la salida de Egipto comienzan los fallos y las flaquezas, incluso antes del becerro de oro, y luego con el pecado de los espías, que no es tan solo que les retrasa durante 40 años en el desierto, sino que impide que la entrada a la Tierra Santa sea pacífica. Cierto que los cananeos eran unos pervertidos y unos malvados, pero si hubieran encontrado un pueblo de Israel en el nivel espiritual al que es capaz de llegar, los cananeos habrían podido reconocer el valor del pueblo de Israel y cederles el lugar pacíficamente. Obviamente esto no ocurrió, y con cada fallo de Israel van a crecer los problemas, como veremos en el libro de Shoftim,
libro de Jueces. Y sí, la culpa fue nuestra, aunque no solamente nuestra, puesto que los cananeos eran terriblemente malos, a niveles que nos cuesta imaginar hoy en día, y de lo que veremos ya unas pocas muestras ya en la próxima clase, la semana que viene, si Dios quiere, en que vamos a empezar el libro de Shoftim, y aquí terminamos en buena hora el libro de Yoshua. Como ya os digo, la semana que viene, si Dios quiere, empezamos ya el libro de Shoftim, y aquí me despido de vosotros. Buenas noches a todos y gracias por vuestra atención. Shalom, shalom, buenas noches.